Buenas noches, profesora. Mi nombre es Robinson Soto Costa y mi video examen final, ¿no es cierto?, en lo que es la legislación aplicada a la prevención de riesgos. Cuando hablamos de la ley 16.744, ¿no es cierto?, ¿cuál es el objetivo, ¿no es cierto?, principal de la ley 16.744? ¿Cierto? Es asegurar, ¿no es cierto?, que los trabajadores, las trabajadoras, ¿cierto?, tanto dependientes o del sector privado como del sector público, y los trabajadores independientes que coticen, ¿cierto?, ellos estarán protegidos por el seguro contra riesgos de accidentes, ¿cierto?, del trabajo y enfermedades profesionales. Bueno, las coberturas que tiene esta ley, ¿cierto? Bueno, los trabajadores que presten servicio, ¿no es cierto?, total o parcial, bajo modalidades, ¿no es cierto?, del trabajo a distancia o teletrabajo, tendrán derecho a las coberturas del seguro de la ley 16.744 por los accidentes, ¿no es cierto?, que puedan sufrir, ¿no es cierto?, a causa o con ocasión de esto, ¿no es cierto?, por, por, por el ejercicio, ¿no es cierto?, de la profesión o del trabajo que realice. Bueno, estas también podrían ser, ¿no es cierto?, preventivas, ¿cierto? Cuando son preventivas, ¿no es cierto?, son que el empleador, ¿cierto?, tiene que tomar todas las medidas preventivas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de todos sus trabajadores, ¿ya?, manteniendo, ¿no es cierto?, siempre las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, ¿ya?, y proporcionar gratuitamente, ¿no es cierto?, todos los elementos necesarios para prevenir los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales. Después, cuando tenemos las médicas, ¿no es cierto?, son la atención es quirúrgica, médicas y dentales, ¿ya? También están las hospitalizaciones, los medicamentos, ¿ya?, los productos farmacéuticos. También tenemos las prótesis, los aparatos ortopédicos, la rehabilitación, ¿no es cierto?, física, la reeducación profesional y los gastos de traslado, ¿cierto? Eso también cuando la persona esté imposibilitada, ¿no es cierto?, de poder de su casa ir al médico, ¿no es cierto?, y si el doctor da una orden, lo tendrán que ir a buscar, ¿no es cierto?, para ir a hacer no sé, a los exámenes, a lo que lo llamen de nuevo a la mutual o a hacer su rehabilitación, tienen que ir a buscarlo. Bueno, el programa de trabajo que tiene el comité paritario, ¿no es cierto?, debe contener, ¿no es cierto?, lo siguiente: determinar cuáles, ¿no es cierto?, son las actividades que se van a implementar para cumplir con los objetivos de las metas, definir quién es el responsable de la ejecución de estas actividades, evaluar cuáles son los recursos disponibles, ¿no es cierto?, para ejecutar estas actividades, establecer cuáles son los mecanismos de control y aplicar, ¿no es cierto?, y también evaluar, hacer reuniones, ¿no es cierto?, mensuales, ya, hacer reuniones cada vez que pase un accidente, juntarse el comité y también hacer reuniones extraordinarias, ya, que eso también los pueden hacer el comité paritario. ¿Y cómo darle cumplimiento según el decreto supremo 54? Bueno, los objetivos del comité paritario, ¿no es cierto?, siempre van a ser asesorar, instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los instrumentos de protección personal, vigilar, ¿no es cierto?, cumplir, ¿cierto?, tanto por parte de las empresas como de los trabajadores, de las medidas de prevención, higiene y seguridad. Investigar, ¿no es cierto?, las causas de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. ¿Ya? Ahora, que se produzcan, ¿no es cierto?, en la empresa. Decidir, ¿no es cierto?, si esta fue un accidente, ¿no es cierto?, si fue un accidente o una enfermedad profesional debido a la negligencia inexcusable del trabajador. Indicar la adopción, ¿no es cierto?, de todas las medidas de higiene y seguridad que sirvan para la prevención de los riesgos profesionales. Cumplir con las demás funciones o misiones que se le encomiende el organismo administrador del seguro, ¿no es cierto?, en este caso las mutualidades. ¿Ya? Y por último, promover la realización, ¿no es cierto?, de cursos destinados, ¿cierto?, a la capacitación, ¿no es cierto?, profesional de los trabajadores,
Y así se desprende del texto del artículo 24 del Decreto Supremo 54, ¿no es cierto?, con el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que aprueba los reglamentos para la constitución y funcionamiento de los comités paritarios de higiene y seguridad. En cuanto a la siguiente frase, la obligación de informar o el derecho al saber, ¿no es cierto?, que establece la ley. Bueno, el derecho al saber, ¿no es cierto?, actualmente también llamado como obligación de informar, consiste en la obligación, ¿no es cierto?, que el empleador informa a todos los trabajadores nuevos propios que lleguen a una faena. ¿Ya? Esto es el artículo 21 del Decreto Supremo 40 de 1969, que aprobó el reglamento sobre la prevención de riesgos profesionales, establece que los empleadores tienen la obligación de informar oportunamente, ¿cierto?, ya todos los riesgos que estén en sus faenas. Ya, buenas noches y gracias.